Y quiero, pues, ir a la palabra con ustedes. Mire, este tema es un tema que yo de alguna manera no había tocado de una forma, pues, así muy concreta como lo voy a hacer el día de hoy. Y la verdad es que es un tema muy importante que, pues, muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas, pese a que es algo presente, pasado y futuro. Ya se imaginará de qué se trata, del tiempo, como que a veces no tenemos una perspectiva de lo que es el tiempo. Y precisamente vamos hoy a hablar de esto. Ponga título a esta enseñanza: aprovechando bien el tiempo. Y acompáñeme, por favor, a la carta a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 15. ¿Ya lo tiene? Efesios 5:15. Dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, que te fijes cómo caminas. Dice, no como necios, sino como sabios. Aquí hay un contraste en dos formas de proceder. Pero vea lo que dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque los días son, ¿qué dice? Malos. Ahora, vamos a ver por qué son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. O sea, primero, ve con diligencia cómo caminas, no seas necio, sé sabio, aprovecha el tiempo y precisamente en base a este consejo, por tanto, no seas insensato. O sea, no eches de lado el consejo, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, en la enseñanza de hace 15 días acerca de los años perdidos, hice una pausa por la enseñanza de la amistad de la semana anterior y vimos que cuando alguien no está firmado en el consejo y las promesas de Dios, le es fácil distraerse, le es fácil menospreciarlas. Por esa razón, vimos cómo, aunque Esaú conocía la palabra de Dios que su padre Isaac le enseñó, sabía todo lo respecto a su primogenitura, pues le fue fácil caer en la tentación de aquello que, nublando sus sentidos, le incitó a un placer físico, carnal y temporal, con las consecuencias que esto le causó. Finalmente, aunque lloró, ¿qué perdió? Su bendición, su primogenitura. Pero también vimos el testimonio de José, quien al permanecer firme en los preceptos de Dios, aquí mire, ni el tiempo, ni las circunstancias, ni la edad pudieron moverlo de sus convicciones, de su relación con Dios, porque la palabra que su padre Jacob le había puesto en su corazón, le había sembrado, estaba afirmada. Y así es como la Escritura tiene muchos ejemplos, destaca el carácter de hombres y mujeres que aún con sus fallas, sus momentos de debilidad, de turbación, permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y vemos testimonios de quienes aprovecharon bien el tiempo, mis hermanos, el tiempo que les tocó vivir y cumplieron el propósito para el que fueron llamados. Hombres como Caleb, por ejemplo, ¿recuerda a Caleb, el compañero de Josué? Quien él, aún creyendo en la promesa del Señor, porque él fue de los que creyeron, de aquellos que mandaron a investigar la tierra prometida y creyeron. Bueno, él también tuvo que pasar por el desierto durante 40 años, a pesar de haber creído. Sin embargo, eso no lo movió de su fe, sino que aprovechó ese tiempo de adversidad para afirmarse, para aprender, para madurar, porque para eso son los tiempos difíciles, para afirmarnos. Y él, llegado el momento, cuando ya era el tiempo de tomar la tierra prometida, luchar por ella, pues arriesgando su propia vida, ¿verdad? Colaboró
para que sus hermanos tuvieran su parte, esperando pacientemente el tiempo para recibir su propia promesa. Y a la edad de 85 años dice, y me siento como hace 40, y denme mi heredad. Estoy tan fuerte como antes. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido en el Señor. La adversidad no lo tumbó, mis hermanos. El desierto lo que hizo fue madurarlo, y vaya que debió haber pasado momentos difíciles. Fíjese, a Caleb no solamente le tocaron las inclemencias de los 40 años del desierto, también le tocó ver cómo iban cayendo, cómo iban muriendo aquellos que fueron sus compañeros, los incrédulos, aquellos que no pudieron entrar a la tierra prometida. Y son procesos dolorosos. Ver caer a la gente con la que convives, la gente que amas, por falta de fe. Y así como él, hombres comunes, pero que por la fe permanecieron firmes ante pruebas, adversidades, cumpliendo el propósito del llamado que Dios les hizo. Así ves como, por ejemplo, vemos a José con su juventud, Elías con sus temores, Gedeón con sus dudas, David con su pecado, Pedro con su imprudencia, Tomás y su incredulidad, Pablo con su carácter, o Timoteo con sus enfermedades y debilidad. Finalmente todos ellos, mis hermanos, cumplieron el propósito para el que fueron llamados. Pero ¿sabe qué tuvieron que hacer? Primero, reconocer su condición, reconocer la soberanía de Dios, reconocer su debilidad y entonces sí aprovechar el tiempo difícil que le tocó vivir a cada uno de ellos. Y por otra parte, la Biblia también hace evidente testimonios de quienes, habiendo sido llamados por Dios para un propósito de honra, al dejarse llevar por sus pasiones desordenadas, por sus apetitos carnales, por su ego, al menospreciar la gracia de Dios, perdieron sus bendiciones, así como Esaú, pero también Saúl, por ejemplo, quien al poner la mirada en sí mismo, a causa de su envanecimiento, de su envidia, no solo perdió la cordura, también perdió el reino que inmerecidamente el Señor le había concedido. Y desaprovechando su tiempo, desaprovechando la oportunidad de honrar a Dios, terminó siendo homicida, consultando una divina y quitándose la vida. Qué lamentable. Y en toda generación, la humanidad ha tenido que afrontar y experimentar las consecuencias del pecado. Y mire, en medio de todo, el pueblo de Dios ha tenido que vivir los mismos tiempos difíciles. O sea, nosotros estamos viendo lo mismo que toda la humanidad en la generación que nos toca vivir, donde solamente la fidelidad al Señor, a sus mandamientos, han marcado la diferencia entre aprovechar o menospreciar tanto el tiempo como las oportunidades que Dios le ha dado. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que es la palabra de Dios la que va a sostenerte siempre. Y ahí es donde nosotros leemos todo lo referente al Señor, su soberanía, sus propósitos, su redención. David, el hombre conforme al corazón del Señor, clamó sobre su necesidad de ser guiado por el Señor, atesorar sus mandamientos para no apartarse jamás de sus caminos. Y en el Salmo 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, mi hermano? Para no pecar contra ti. ¿Sabe lo que representa pecar contra Dios? Estar separado de Dios. Y eso era lo que David clamaba, he conservado tus mandamientos para no apartarme de ti. De ahí la importancia, mi hermano, de considerar, ahora sí, el tiempo pasado y discernir el tiempo presente. Porque, mire, así como el tiempo puede ser un buen aliado, también puede resultar un despiadado enemigo, créame. ¿Y sabe por qué? Porque nunca deja de transcurrir, no para. Y todo va a llegar. Salomón lo expresó de esta manera en Eclesiastés 9:10. Y todo lo que esté en tu mano hacer,
hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es a donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni hay sabiduría. ¿De qué nos habla esto? De que tenemos que aprovechar, ¿qué? El tiempo. ¿Y cómo? Bien. Sin embargo, hay quien se cree dueño del tiempo en que vive. ¿Sí sabía usted eso? Aunque al final de sus días y al echar una mirada al pasado, lamente haber perdido, desaprovechado oportunidades que se llegaron a presentar, y todo como resultado de sus decisiones. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que alguien se condene, porque como todos los consejos del Señor tienen un final feliz, pero es bueno recapacitar. Y al evaluar a alguien cómo aprovechó su vida, imagínese que solamente recuerde cuando llegó incluso a decir, la vida solo es una y hay que vivirla. ¿Sí ha escuchado ese dicho? ¿Alguien lo ha dicho? Yo sí. ¿Y qué cree? La vida nos pasa la factura. Y ahora que las consecuencias son evidentes, el tiempo te cobra. Y solo queda el triste recuerdo, bueno, si llega a ser triste, porque como le dije, va a haber un final feliz. Pero cuando no hay Dios, queda un triste recuerdo de una vida de disipación, de años desperdiciados, de días perdidos, dedicados al mundo, apartados de la voluntad de Dios, donde la mayoría del tiempo, esfuerzos, recursos, fueron dedicados a tratar de hacer o de lograr solamente lo que satisfacía físicamente, dentro de una moral imperfecta y corrupta, o económicamente, pero con lo que el mundo ofrecía. Ese es el panorama del hombre que no conoce a Dios. Y el tiempo, mis hermanos, es un arma de doble filo, que si se aprovecha bien, puede dar muchos beneficios, grandes satisfacciones, pero si se malgasta, ¿qué cree? No se recupera. El tiempo sigue su curso. Y por la manera que vive el hombre, sigo hablando del hombre natural, todo indica que no tiene una verdadera perspectiva del tiempo. Porque así como el tiempo se puede ahorrar y aprovechar, también se puede perder. ¿Alguien ha perdido el tiempo? Se puede desperdiciar, se puede gastar, incluso se puede matar. ¿Sí ha escuchado a alguien que dijo, pues aquí matando el tiempo? ¿Sí? ¿Sabe qué representa eso? Ociosidad. Y eso es pecado delante de Dios. Pero qué fácil es decir, ¿y qué haces? Pues nada, aquí matando el tiempo, cuando podrías estar haciendo algo más, o cuando menos algo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Estoy leyendo una versión del lenguaje contemporáneo. Dice, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. También dice que les reprendas, que los confrontes, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. ¿Qué hay que hacer con los ociosos? Llamarles la atención. Decirle, oye, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te está permitiendo? Ahora, dice, sean pacientes con todos. No se trata de juzgar, no se trata de ser inquisidor, pero sí se trata de llamar la atención a quien estamos viendo que está desperdiciando su vida en algo que no le traerá ningún provecho. Mire, ahora a mi edad, que bueno, un poco madura, ¿verdad? Muy cercana a la juventud, pues yo tengo la experiencia para decirle a muchos, aprovecha el tiempo. Mira, no comas esto, trabaja así, haz de esta manera. Obviamente, pues la palabra de Dios es mi guía para dar ese consejo. Pero en mi tiempo, ¿qué cree? Yo no. Ahora sí muy bueno para dar consejos. De verdad que es cuando uno dice, Señor, qué falta me hizo tu palabra en mi tiempo. Pero ¿qué cree? La palabra siempre estuvo ahí. El que no quiso verla fui yo. El que no quiso acercarse fui yo. Y bueno, el tiempo desperdiciado es tiempo perdido. Y aprovechar el tiempo siempre será ganancia. Por tanto, lo mejor va a ser siempre valorarlo, comprendiendo que la vida es corta, pero sobre todo
que el tiempo está en las manos de Dios. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que no se llega a comprender. Vaya conmigo al Salmo 90, por favor, en el versículo 3. Dice de esta manera: nos devuelves al polvo cuando dices, de vuelta al polvo, seres mortales. Para ti 1000 años son en realidad como el día de ayer que ya pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Nos arrebatas como una de las vigilias, como violenta corriente. Somos etéreos como un sueño. Somos como la hierba que crece en la mañana. Por la mañana crecemos y florecemos, y por la tarde se nos corta y nos secamos. El versículo 12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. ¿Para qué tenemos que acumular sabiduría, mis hermanos? Para aprovechar bien el tiempo. Por la gracia de Dios. Y ahora viene la parte feliz. Para quienes hemos sido restaurados, quienes han sido redimidos, no queda, y se lo digo tajantemente, no queda condenación por el tiempo que haya desaprovechado, sino la oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero ahora sí, fundamentada en la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, para que usted aproveche bien el tiempo. Y esa es la oportunidad que Dios nos da. No importa la hora, no importa el día, no importa la edad. Por eso, al acumular la sabiduría de Dios, como dijo el salmista, en el corazón, que es atesorar su palabra, ahora sí podrás soportar las pruebas, las adversidades, entendiendo el propósito de ellas, rechazar cualquier tentación que te pueda llevar a distraer, a pecar, a apartarte del propósito para el que fuiste llamado, evitar todo argumento que pretenda desviarte de tus convicciones, con la oportunidad y capacidad de discernir, de aprovechar bien el tiempo que Dios te permita, porque los días que son malos. Y no vamos a hablar de días malos de un año a la fecha, mis hermanos. Los días malos son todos los días. El mismo Señor dijo: basta cada día su propio mal. Y nosotros podemos ver que de generación en generación los días han sido malos desde que comenzó ese proceso entre la partida de nuestro Señor a abrir la gloria hasta su regreso. De ahí el consejo del apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andes, cómo caminas, no como necios, sino como sabios. Es decir, que cada uno vea por sí mismo con responsabilidad, con esmero, con dedicación, con prontitud, cómo está caminando. Y esta es un examen personal, que de manera responsable aprenda a cuidar sus pasos, mi hermano, que deje de ser como aquel niño que necesitaba ser dirigido, advertido por sus padres de los riesgos de su entorno, sino que viva como quien ha crecido, que está madurando y que por tanto puede reconocer el camino que habrá de recorrer, pero también el camino que debe evitar. Quienes están aquí presentes, ¿podrán identificar los caminos que ahora sí deben caminar? Ahora que la palabra de Dios está en su corazón, ¿podrán identificar las senderas, los caminos que no deben ni siquiera voltear a ver? ¿Sí los identifican? ¿Se cuidan de no hacerlo? ¿De no mirar hacia lo que es inmirable para un creyente? ¿De no codiciar lo que debe ser no codiciable ni deseable para un cristiano? Por eso dice: no como necios. ¿Sabe qué es un necio en este texto? Es aquel que está aún aferrado, ligado a las cosas y las circunstancias que sabe que no aprovechan, porque sabe también que eso es perder el tiempo. Basta ya del tiempo que perdiste, ahora que sabes el camino que debes de recorrer. Por eso la pregunta a reflexionar, la primera es: ¿cuántas cosas de tu pasada manera de pensar,
de vivir aún quedan en tu corazón, en las que sigues pensando, y lo más terrible, que estás pues hasta procesando en tu mente llevar a cabo sin discernimiento, a la ligera, obviamente sin considerar el consejo de Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a la pasada manera de conducirte, aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquellas incluso personas que sabes que te contaminan, que no tienes necesidad de seguir frecuentando y que lo sigues haciendo bajo cualquier pretexto. Y no con esto estoy hablando de que te aísles o que dejes de hablarle a la gente, pero hay con personas que puedes hacer hasta una gran amistad, como lo hablábamos la semana pasada, pero hay con personas que solamente tienes que sostener a veces una relación de respeto. Y si son personas a las cuales tú les has compartido el Evangelio y que estás orando por ellas, deja que Dios haga su obra y no busques como pretexto incluso la palabra de Dios para decir, es que lo estoy ministrando. ¿A quién estás ministrando? ¿Sabes a quién se ministra? A alguien que se discipula, a alguien que ya ha nacido de nuevo, a alguien que conoce la palabra de Dios. Lo otro solamente es sembrar el Evangelio. Y para eso requieres de 5 minutos. Por eso necesitas aprender a escoger los lugares que pisas, las amistades que frecuentas, la manera de hacer las cosas, como tu manera de trabajar. ¿Cómo haces los negocios ahora? ¿De la manera anterior? ¿Evadiendo impuestos, con deshonestidad, siendo un mal trabajador o siendo un mal jefe, dueño? ¿Cómo llevas tu vida espiritual? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Todavía la tradición te tiene ligado a pretender acercarte a Dios de la manera como tú quieres? ¿O estás entendiendo que para acercarte a Dios necesitas estar en las condiciones espirituales para poder llegar delante de un Dios 3 veces santo? Bueno, todo eso, mi hermano, es necesario que ahora aprendamos a discernir bajo la convicción o comprensión que si ahora, en esta vida que tienes en Cristo, no es Dios y su palabra lo que norma tu vida, que norme tus decisiones, entonces sabes que finalmente se convertirá en tiempo desperdiciado, no aprovechado, porque será como volver a lo mismo. ¿Cuántos quieren volver a lo mismo? Mire lo que dice el Proverbio 26, versículo 11. Perro que vuelve a su vómito, eso es el necio que repite su necedad. Ahora, no se ofenda si a alguien le gusta regresar al pasado, y no se enoje conmigo, lo dice la Biblia. De hecho, el apóstol Pedro como que fue un poco más allá. Dijo que la puerca lavada regresa ¿a qué? Al cieno, al lodo, al fango. ¿A cuántos les gustaría regresar a ese vómito? Hablando del pasado. A revolcarse entre las cosas y de las circunstancias que el Señor le rescató, le lavó, le purificó y lo ha puesto para una vida nueva. Por eso dice, sino como sabios. Y andar como sabios, mis hermanos, es hacer y aprovechar el tiempo en aquello que es honroso a Dios, porque ahora nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida fue comprada por Él. Y ser bendición a tus semejantes, ser beneficioso al entorno en que vives, porque además tienes la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para lograrlo. O sea, nada te evita que honres a Dios y que seas de bendición a tus semejantes, si tú quieres aprovechar bien el tiempo que ahora Dios te da. De manera que vivir sabiamente es un mandamiento, mis hermanos. Es un mandamiento a los creyentes donde se nos exhorta a que la forma de vivir sea de bendición para los tiempos en que vivimos. ¿Porque son qué? Porque son malos. Es manifestar un testimonio que revele a los demás la importancia y la necesidad de vivir para Dios, de pertenecerle a Él, demostrando con todos tus actos que perteneces a Cristo sin necesidad que lo estés expresando con palabras. Es bien fácil decir soy cristiano, es bien fácil decir creo y tengo fe, pero a la hora de la verdad,
a la hora de manifestarlo, a la hora de tenerlo que demostrar, ahí es donde se ve cuando el perico es verde, decimos en México. Bueno, también en León, ¿verdad? Las panzas son verdes. Para los que nos están escuchando de otra parte, así les dicen a los leoneses. Mire, andar como sabio es estar atento para reconocer los tiempos. Es andar con prudencia, con cautela, como entendidos de la palabra de Dios, y la palabra entendidos es como peritos en la palabra, porque los días son malos, y además porque en Cristo ahora usted y yo tenemos un propósito que cumplir. Y mire, cuando se habla de propósitos, cuando se habla de la voluntad de Dios, es bien común que se pregunte, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Eso lo vamos a ver en un momento. Andar como sabios es poner la mirada en las cosas de arriba, entendiendo que somos extranjeros, que somos peregrinos, que no se deben aferrar a lo que ahora domina sus sentidos, a lo que ahora llena tu entorno, porque estás convencido que tu ciudadanía no es de este mundo. Eso te lleva a dejar de temer. Andar como sabios es dejar verdaderamente el pasado atrás sin considerarlo una pérdida, sino como la experiencia que Dios te permitió vivir para poder ahora mirar adelante, aprovechar bien el tiempo y caminar, o sea, aprovecharlo para caminar en las obras que ahora Él ha dispuesto para ti, para sus hijos. Santiago 3:13, por favor. ¿Cuántos andan como sabios? Esperemos que sí. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? A ver, ahora sí, contéstele a Santiago. Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. A ver, ¿quién es entendido? ¿Quién es sabio? ¿Lo está demostrando con su conducta? Dice, pero si en su corazón, ahí viene la verdad, ustedes tienen celos amargos, contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Cuando uno se engaña y entonces dice cosas que no están dentro de la realidad. Dice, porque donde hay celos, donde hay contiendas, o sea, donde hay sentimientos que agreden la integridad de los demás, no importa quién, y no importa si tienes la razón o no, dice, allá hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es, primeramente, pura. ¿Qué es pura? Limpia, mi hermano, santa. Luego es pacífica. O sea, esas decisiones, esa conducta te lleva a encontrar la paz, a tener la paz para con todos y para con Dios. Dice, también es tolerante, complaciente, y no está hablando de tolerancia de pecado, está hablando de mansedumbre, de dominio propio. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, o sea, justa, no hipócrita. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Por tanto, andar como sabios es dar evidencia del fruto que ahora llena tu corazón, el corazón de los creyentes, que renueve el entendimiento. Y para eso es necesario caminar, ver cómo andamos. Dice el versículo 16, aprovechando, ahora sí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mire, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ahora me puse muy erudito, aprovechar de manera práctica, en la práctica, es hacer valer, o sea, hacer que valga la pena, es fructificar, rendir, servir, producir, cultivar, beneficiar. Eso es aprovechar. Algo que como creyentes deberíamos de hacer siempre, cada día, dar fruto, ¿verdad?
Por eso, ahora esta pregunta es obligada. Desde que llegaste a la fe, ¿cómo has aprovechado los tiempos que vives? Y estoy hablando de los tiempos difíciles, los días malos. Y sobre todo, ahora que se han recrudecido, ¿qué has hecho para hacer que valgan la pena? Además, considerando algo, que esto va a aumentar. No te engañes pensando que esto se recupera. Olvídense de eso. Esto va a seguir. No importa que mañana entremos a naranja y que pasado mañana entremos a amarillo y que terminemos en verde. La situación no va a cambiar. Hay situaciones a nivel mundial, generacionales, que cambian la vida de la humanidad. Y estamos pasando por una de ellas. Por eso tenemos que entender, considerar que los tiempos van a continuar. Ahora, en este tiempo, y no pensando solamente en el año que lleva el confinamiento, la pandemia, desde antes, ¿has hecho que valga la pena tu tiempo? ¿O todo ha sido queja, reclamo? ¿No se habrá comprendido que el Señor no solamente está probando la fe de sus hijos, sino también su obediencia y su fidelidad? ¿Y que nos está enseñando? Imagine si no confiamos en Él ahora, que solamente son señales, ¿cómo podremos enfrentar lo que vendrá? Porque la maldad seguirá aumentando. Por eso los días son malos. ¿Dónde cree usted que ya tendría que verse ese resultado de hacer valer el tiempo en estos tiempos malos, en estos días malos? Pues en la casa, en tu familia, tu entorno inmediato, dándoles paz, porque tú tienes la paz de Dios, mostrándoles tu fe y tu confianza en Él, sembrando en su corazón la buena semilla que algún día fructificará, demostrándoles con hechos que confías en Dios, que no te encerraste, que no te dejaste caer, que no tiraste la toalla. Yo me he tenido que avergonzar muchas veces, aún delante de mi familia, porque me llegué a sentir cimbrado, sobrepasado, y de repente, Señor, ¿qué estoy haciendo? Antes, al contrario, Señor, renueva tus fuerzas, renueva tu entendimiento y decir, Señor, aquí estás. Y sembrar eso en el corazón de tu familia, de tus hijos, darles confianza. Esa es la práctica de aprovechar el tiempo. Ahora, bíblicamente, este vocablo aprovechar tiene otras acepciones que, conforme al contexto en que fue expresado, nos lleva a un conocimiento mayor, o sea, a una revelación mayor de la voluntad de Dios. Aprovechar en el griego es la palabra exagorazo, significa comprar, fíjese, es redimir con la intención de dar libertad. Así como el Señor Jesucristo lo hizo por medio de su sangre al pagar por nuestros pecados, nos redimió, nos compró para Él. De manera que en este pasaje que Pablo acaba de expresar, el mandato es: aprovecha sabiamente el tiempo que se presente como si lo compraras para hacerlo tuyo, sabiendo que si lo dejas pasar, quizás esa oportunidad no podría volver a presentarse. Aprovechar bien el tiempo. Y vamos a ver en qué. No solamente es aprovechar por aprovechar, empezar a echar a volar la imaginación a las cosas que todavía abundan en él. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Está hablando de alguien que todavía pues está comenzando. Y esta palabra juventud podemos esgrimirla desde el punto de vista de la edad, pero también de alguien que acaba de ser renovado. Dice: y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, llega el momento en que dices, ya esto no valió la pena. Dice, aprovéchalos, acuérdate de tu Creador antes que oscurezca el sol, que la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto es metafóricamente, poéticamente hablando, está hablando de cuando la vida se va desvaneciendo. En el mismo libro de Eclesiastés habla de cómo
de manera metafórica cómo el cuerpo se está acabando. Dice, cuando las ventanas se cierran, cuando la luz se oscurece, cuando los dientes del molino dejan de existir, llega un momento en que el cuerpo, ¿qué cree? Se va deteriorando, pero el espíritu se tiene que fortalecer. Y por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ahora que estás joven, ahora que comienzas de nuevo, para que cuando lleguen los días malos tengas contentamiento, los hayas hecho valer, digas, valió la pena. Y cuando Pablo habló de los días malos, ¿a qué cree que se refería? A los mismos que habló nuestro Señor Jesucristo cuando les expresó a los discípulos acerca de las señales del fin. Días malos, tiempos peligrosos, donde el Señor destacó el carácter de los hombres que rechazan a Dios y que por esa causa la maldad iría en aumento debido a la dureza del corazón del hombre. Vimos en enseñanzas anteriores cómo el Señor lo único que estaba expresando con esto era su conocimiento anticipado al ver la decadencia, la corrupción del hombre en todos los acontecimientos de la humanidad. Por tanto, no seas insensatos. Y no ser insensatos es faltos de sensibilidad para reconocer las situaciones que se presentan. Hasta cierto punto, ignorancia. O sea, es no discernir que la misma Escritura nos está advirtiendo de los acontecimientos que vendrán. Y mire, hay acontecimientos que tienen que ver con la corrupción del hombre y hay acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo de la misma naturaleza. Y tenemos que aprender a separarlos y a discernirlos. Por esto este es un llamado de parte de Jesús a la iglesia. Él está hablando con sus discípulos. Y el consejo de Pablo es hacia la iglesia de Éfeso, que nos incluye a todos nosotros. El Señor estaba a punto, de establecer una iglesia, la iglesia neotestamentaria. Y este es un llamado a la sensatez, a la prudencia, a permanecer firmes, porque los días que estaban por comenzar serían malos por causa del aumento de la corrupción del hombre, de la maldad. ¿Sabe cuando habló de maldad a qué se refirió? A la palabra anomia, que significa rebelarse en contra de la voluntad de Dios para hacer la voluntad propia. Decidir vivir en contra de lo justo, lo bueno y lo recto que el Señor establece. Eso es maldad. Es un desprecio deliberado a los mandamientos de Dios, lo que nos habla de gente sin ley, que no se sujeta, que solo piensa en las cosas que el mundo le ofrece. Por eso la maldad está aumentando. Gente egoísta, amadora de sí mismo, que forma parte, si ustedes lo saben, si ustedes lo ven y lo quieren reconocer, este tipo de personas forman parte o están en todos los ámbitos sociales: política, religión, deporte, arte, incluso en la iglesia del Señor. Y esa es la condición de quienes rechazan la gracia de Dios a través de Jesús, aunque se digan cristianos, aunque se digan siervos de Dios. Por eso el Señor dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el final será salvo. Se fija que está ligada el carácter de los hombres del final de los tiempos con el hecho de que la maldad aumenta y el amor de muchos se enfría. Ahora, la advertencia es a la iglesia. El que persevere hasta el final será salvo. Y esto no significa que obtendrá su salvación por su perseverancia, eso sería llevarnos a las obras. No, eso significa que porque eres salvo, tienes la capacidad para perseverar hasta el fin. Tienes la fuerza, tienes la palabra y tienes la guía del Espíritu Santo que te lleva a la perseveración. Por eso es estar afirmado en los mandamientos de Dios. Y la advertencia a los redimidos es porque el Señor sabía que la multiplicación de la maldad le iba a afectar, y vaya que está afectando, y que solo permaneciendo firme se podría soportar los días malos, con todo lo que representa la iglesia. ¿Y a qué se refiere? Mire lo que dice Hebreos 13:9.
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿A quién se está refiriendo? A los que abusarían de los fieles, los que al ver la oportunidad de obtener autoridad y beneficios, ganancias deshonestas, incluso habrían de surgir de dentro de la iglesia. Pablo se lo advirtió a sus hermanos antes de partir a Roma. Mire, en Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Dice, y que de entre ustedes mismos, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Tiempos peligrosos para la iglesia, para el mundo, días malos. Y Pablo, como todos los apóstoles, sus discípulos, sabían del compromiso que como ministros de Dios tendrían que tener para con la iglesia naciente. Y desde ese tiempo los días eran malos, mis hermanos, y siguen siendo, también como sigue siendo el deber de los siervos o de quien se jacte de ello, de seguir advirtiendo a la iglesia el riesgo de caer en estos tipos de engaños. Y ese es el panorama de los tiempos peligrosos que la Escritura nos revela para que cada cristiano haga la parte que le corresponde. Cada uno de nosotros tenemos el deber de aprovechar nuestro tiempo. Sin embargo, qué fácil es poner pretextos para no hacer lo que Dios demanda, aunque sabemos que de Él lo tenemos todo. Tenemos su cuidado, su provisión, su consuelo y lo más importante, la esperanza de la vida eterna, un lugar con Él al final de nuestros días. Y aunque somos testigos de los tiempos que nos ha tocado vivir, incluso padeciendo las consecuencias del aumento de la maldad, en lugar de aprovechar bien este tiempo, hay quienes siguen distraídos, perdiéndolo, distrayéndose, desperdiciándolo, sin hacer la voluntad de Dios. Hay un dicho popular, no sé si lo conoce, que dice, estás viendo la tormenta y no te hincas. Mire, mi hermano, el Señor nos advirtió de estos días. ¿Qué le falta? ¿O qué necesita el pueblo de Dios, su iglesia, para comprender que los días son realmente malos y que se debe esforzar en aprovecharlos al máximo todo este tiempo que aún el Señor le está permitiendo vivir aquí? Mire, hay quien durante este tiempo y quizás en otros tiempos de angustia ha dicho, yo no hubiera querido vivir jamás esto, y han maldecido los tiempos. Yo le preguntaría a alguno de ellos que ha dicho, yo no quisiera haber vivido esto, si cambiaría su lugar por el sepulcro de alguno que está ahí, porque la única manera de no vivirlos es no estando. ¿No cree? Entonces, si está, es porque hay un propósito que cumplir. Por eso Pablo dijo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el propósito para sus hijos? Una pregunta constante en el corazón de muchos creyentes cuando ponen sus miradas en otras cosas, cuando no han comprendido aún que la respuesta es la misma, porque todo dependió de lo que Cristo hizo. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Está hablando solamente de la fornicación física, de lo que tiene que ver con la lascivia, la lujuria. No, mis hermanos, fornicación tiene que ver con todo aquello que te distrae de la voluntad de Dios. La idolatría, las cosas que pones en tu corazón, precisamente las que no te dejan aprovechar bien el tiempo. Sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Santificación, el proceso de purificación permanente que el Espíritu Santo hace en el creyente, cómo trata con él, con nosotros, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido redimido,
porque puedes ser dirigido por la palabra de Dios. Reconociste tu pecado, te arrepentiste, te perdonó el Señor, naciste de nuevo, mi hermano. Ahora el proceso es santificarte. Y esa es la voluntad de Dios. Porque la santificación permite al cristiano un testimonio que lleve a otros al conocimiento de Cristo. Si no nos damos cuenta que todo lo que el Señor ha determinado para el hombre que ha rescatado, que el hecho de haber venido a este mundo es para la salvación de la humanidad, si perdemos de vista ese propósito, no nos hemos dado cuenta porque el Señor nos trajo a su luz admirable. Y vamos a pensar que los propósitos son otros. Tu santificación te lleva a convertirte en un evangelio viviente, donde tu mensaje, el mensaje de salvación que des con tu boca, es reforzado con un cambio de vida, con un testimonio distinto. Porque la voluntad de Dios también es que nadie se pierda. Por eso retrasa su venida. Por eso no ha regresado el Señor Jesucristo. Da oportunidad a que muchos conozcan la verdad, que se arrepientan, que sean libres, que procedan a arrepentirse. Colosenses 4:5, por favor. Andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuevamente Pablo exhorta a la iglesia a andar sabiamente. Ahora, para con los que no conocen al Señor, redimiendo, aprovechando el tiempo para llevarlos a conocer a Jesús, quien también les amó a ellos, mi hermano, dio su vida por ellos. No importa que le rechacen, nuestro trabajo es llevarlos a Él. Y para eso se requiere de la gracia, pero también del conocimiento de la palabra. Por eso también la voluntad de Dios es que le conozcan a Él y a Jesucristo como el único camino a la vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que cómo aprovechan el tiempo, mi hermano, estudiando, escudriñando la Escritura, aprendiendo cada día más acerca de los propósitos de Dios, de su soberanía, de la redención en Cristo Jesús, y predicar el Evangelio respondiendo a los incrédulos sabiamente, con amor, con mansedumbre, sin contienda, mi hermano. La Biblia no es para contender, es para llevarlos a conocer a Jesucristo. Palabra fresca, sazonada con sal, para llevarlos a Jesús. El Señor dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? ¿Cómo? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisotada por la gente. Mis hermanos, eso hacemos con la palabra de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, alguien tiene que mostrarles la necesidad a los incrédulos de buscar a Jesús. Aprovechar este tiempo en que estamos todavía bajo la gracia y que nos permite vivir para llevarlos a Él, quien todavía está abriendo los brazos para consolarlos, sanarlos y perdonarlos. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca, que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes, vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar, pero alguien lo tiene que llevar a Él. En los tiempos de Jesús hubo quienes por compasión, por mera casualidad, sin mucho conocimiento, quizás solamente sabían de su poder sanador, de su carácter de misericordia, pero hicieron algo, dijeron algo para que voltearan los ojos al Señor. Así como aquel padre que llevó a su hijo, que era agredido por un mal que tenía en el corazón, decía que estaba como endemoniado y que lo pasaba por fuego, por agua para hacerlo matar. Jesús le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No conocía a Jesús, pero veía quién era Él. Y él mismo le dice, ayúdame a creer. Una mujer en la ciudad que era pecadora supo que Jesús estaba en la casa del fariseo. Y lo que hizo fue tomar un frasco de alabastro y acercarse a Él y derramar sus lágrimas, mis hermanos, porque estaba arrepentida. Otros le dijeron a un ciego que Jesús por ahí pasaba y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y aunque los que iban delante, dice que le reprendían para que se callara, él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero alguien les dijo: por aquí está pasando Jesús, Jesús viene. ¿Qué cree que usted tiene que decirle a la gente? Por aquí está pasando Jesús, Jesús viene. Así como ellos, aquellos leprosos que lo vieron de lejos, que clamaron a él, la mujer enferma de flujo de sangre, que sabía que Jesús pasaría y se arrastró atrás de él para tomar solo su manto, Jairo para llevarla con su hija, el centurión a su siervo. Alguien les habló de Jesús y le buscaron. ¿Cuántas personas se están perdiendo porque alguien se ha callado? ¿Cuántas mujeres tendrán su frasco de alabastro para derramarlo delante de Jesús, entregarle su carga? ¿Cuántos hombres estarán clamando por misericordia porque sus ojos siguen velados por el pecado y están a punto de perderse? Aprovechemos bien el tiempo. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No, mis hermanos, algo tan grande como el Evangelio no puede ser escondido. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino en un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Primero tu casa. De la misma manera que la luz de Jesús, de ustedes, alumbre delante de todos, para que todos vean tu testimonio, sus buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que entendamos el propósito por el cual Jesucristo, su Hijo, vino a dar su vida por toda la humanidad. Convencidos que el mejor tiempo es aprovechando cada oportunidad para llevar a la gente a que conozca a Jesucristo. Que prediques en el Evangelio y que sea con palabras sazonadas con sal, aprendiendo incluso de las situaciones adversas, aún de los fracasos, para cumplir tu comisión, poniendo los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de tu fe, de mi fe, porque los días son malos. El propósito del Señor es ese, mis hermanos. Y el propósito de que los días sean malos es para que todos vuelvan sus ojos a Cristo, porque esto algún día va a terminar. Y el que no lo conozca no va a tener un final feliz. Vamos a orar. Yo le pido que si se puede poner de pie para poder acompañarme a orar, extienda sus brazos al cielo, clame en su corazón y oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque nos has bendecido con el consejo que viene en tu Escritura, porque nos has mostrado que el tiempo es importante, Señor, y que aun el tiempo que perdimos en alguna ocasión, ahora tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque extendiste tu cuidado y misericordia a cada uno de nosotros y porque nos das la oportunidad de hacer lo propio, lo mismo, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, entendiendo que ni el tiempo, ni las circunstancias, ni la edad, ni las condiciones nos pueden evitar que extendamos tu palabra, que hagamos que muchos volteen sus ojos a Cristo. Gracias por tu cuidado. Yo te pido que también nos perdones, Señor, por el tiempo que hemos perdido ahora como creyentes, porque seguimos aferrados a ciertas cosas que nos distraen, que nos hacen desperdiciar, menospreciar el tiempo que nos brindas. Y que ahora con tu consejo hagamos una conciencia de lo que verdaderamente estás demandando a tu iglesia. Que aprovechemos bien el tiempo, no como necios, sino como sabios, como entendidos, para que muchos conozcan a Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Muchas gracias por todo, Padre eterno. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Llévalos con bien a sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.